Bueno, continuando con el tema de mecánica de los fluidos, en esta parte vamos a desarrollar la primera parte de la hidrostática que concierne al estudio de la ley de Stevens y el principio de Pascal. Vamos a desarrollar hoy las ecuaciones, la parte de la teoría. Más adelante vamos a aplicar estos que estamos desarrollando hoy en algunos problemas. La ley de Stevens nos permite hacer el estudio de lo que es la manometría, el estudio de las mediciones de presiones, así como también el estudio del empuje como tal sobre superficie sumergida. Y el principio de Pascal nos permite a nosotros entrar en lo que son los diseños de los cilindros hidráulicos, en el caso de los que van por ingeniería mecánica, y en los mecanismos telescópicos, en el caso de los que van por robótica. Voy a compartir con ustedes la presentación de la clase de hoy. Entonces, para continuar con el tema de los temas de mecánica del fluido. Ok. Imaginemos pues que tenemos un recipiente que tiene confinado un fluido de densidad ρ, como aparece aquí en la pantalla. Entonces, esta sería la densidad del fluido y vamos a ver de perfil ese recipiente. Ese recipiente se vería de esta manera, donde la superficie libre sería esta línea horizontal, que la vamos a denotar siempre por un triangulito ubicado en la superficie libre del fluido, que indica que a partir de ahí hacia abajo se encuentra confinado el fluido. Y de ahí hacia arriba se encuentra otro fluido que puede ser gas, que puede ser líquido también. Bueno, dentro de ese fluido vamos a tomar un cilindro hipotético del mismo fluido. Es decir, tomamos un fluido en forma cilíndrica y que va a tener un área en la superficie a su 0, en la superficie de interfaz, y en la superficie en el fondo un área a su 1 con una cierta altura h. Si nosotros viéramos este cilindro, digamos, en perspectiva, veríamos algo parecido a esto que aparece aquí, aunque esto no sea, digamos, una perspectiva fiel de lo que tenemos aquí representado, pero esto sería la circunferencia de la superficie a su 0, la circunferencia en el fondo sería aquí abajo a su 1, y la altura entre los centros de cada área que estamos estudiando sería esa altura h, que aquí la vamos a tener así. Ahora bien, como en la superficie libre hacia arriba existe un fluido, ese fluido ejerce una fuerza sobre la cara superior, sobre esta área sub 0, que es esa fuerza de F sub 0 que nosotros estamos representando acá. Y el fluido que se encuentra por debajo del área sub 1 ejerce una fuerza hacia arriba que vamos a definir por F sub 1. Además de que este fluido está, el cilindro es un cilindro de fluido que tiene una cierta densidad, por lo tanto va a haber un peso. Ese peso lo representamos aquí, que sería el peso W de ese fluido. Recordamos también que la presión es igual a fuerza sobre superficie, fuerza sobre área. Entonces podemos escribir esta fuerza F sub 0, que aparece aquí, como la presión aquí en la superficie multiplicado por el área de la superficie, que sería esto. Sería un área sub 0, aquí lo estamos representando como un área A nada más, y en el fondo también sería P sub 1 por el área A, pero representamos la misma área A porque como el cilindro tiene sección transversal constante, entonces no tiene mucho sentido colocar A sub 0 y A sub 1 para desarrollar las ecuaciones. Por otra parte, el peso del fluido, recordando que el peso específico es ρ multiplicado por G, porque acuérdense que ρ es masa sobre volumen y la masa por la gravedad es igual a peso. Entonces me quedaría un peso sobre volumen, eso sería peso específico. Pero ese peso específico lo podemos entonces determinar como el producto de el peso como tal por unidad de volumen. Despejando de esa manera el peso, me quedaría peso específico por volumen, como vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, el peso sería gamma multiplicado por B, donde B es el volumen del cilindro, y el volumen del cilindro, acuérdense que es el área de la base multiplicado por la altura, que sería A por H.
En las ecuaciones de equilibrio del fluido podemos determinar entonces una sumatoria de fuerza en Y, que sería menos F0 menos el peso más F1. Y denotando F0, F1 y el mismo peso W, colocándolo en términos del peso específico, nos va a quedar entonces que la sumatoria de fuerza en Y sería menos P sub 0 por A, menos gamma por A por H, donde A por H sería volumen, más P sub 1 multiplicado por A. Y eso es igual a 0. Noten pues que en esta ecuación que aparece aquí, aparece A y A, que yo lo puedo sacar factor común y pasarla del lado derecho de la ecuación y me queda entonces que menos P sub 0 menos gamma multiplicado por H más P sub 1 es igual a 0. Eso permite escribir entonces esta expresión que aparece aquí, o de esta forma, o de esta forma. Esta forma que aparece aquí, que es P1 igual a P sub 0 más gamma por H, es lo que vamos a definir como ley de Stevin. ¿Y qué es lo que nos dice esa ley? Esa ley nos dice que la presión, en la medida que me voy sumergiendo, va aumentando con respecto a la superficie en este término que aparece aquí, gamma multiplicado por H. Es decir, no es lo mismo que yo me sumerja en agua, porque el agua tiene una cierta densidad, tiene un cierto peso específico, que me sumerja acá en chicha andina. ¿Ok? Son dos presiones que voy a tener diferentes. Ajá. De manera que estas presiones que aparecen aquí son presiones absolutas. Si esta P sub 0 es la presión de la superficie y lo que tengo en la superficie es aire, la presión atmosférica, esta P sub 0 sería presión atmosférica. Entonces, esta ecuación que aparece aquí la tenemos en presión absoluta, y si estuviéramos escribiendo las presiones en presiones manométricas, es decir, medido con un instrumento especial para medir presiones, denominado manómetro, vamos a tener que la ley de Stevin la podemos representar como P1 igual a gamma por H, dado que la presión atmosférica medida con un manómetro es 0. Para que se comprenda mejor esta parte, imaginemos que nosotros vamos a la ferretería y compramos un manómetro, el manómetro nos lo venden en una cajita, lo sacamos de la cajita y vemos cuánto marca el manómetro, sin haberlo conectado a ningún lado. Ese manómetro va a marcar 0, la aguja está en 0. Y sin embargo, ese manómetro está rodeado de aire que está a presión atmosférica. De manera que el manómetro no es capaz de medir la presión atmosférica. Entonces, el manómetro, si considero presiones manométricas y mido la presión en la superficie, aquí me va a dar 0, por eso podemos escribir esta ecuación como P sub 1 igual a gamma por H en presiones manométricas. Hay una relación entre la presión absoluta y la presión manométrica y la atmosférica. Esa relación sería esta relación que aparece aquí. La presión absoluta no es otra cosa que la presión manométrica más la presión atmosférica. De manera que si yo quiero saber la presión absoluta en un punto determinado, necesito medir cuánto vale la presión manométrica y medir mediante un barómetro cuánto es la presión en la atmósfera, lo que me va a rodear el fluido. Entonces esta ley es muy importante. Ahora, si esta ley la representamos gráficamente y si decimos que este es un eje de presiones manométricas y este es un eje de profundidad como tal, vemos que en esos dos ejes, esta expresión que aparece aquí sería una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente positiva. Aquí lo estamos rotando 90 grados, pero esa línea sería esta línea que aparece aquí. Y nos damos cuenta que en la medida que vamos avanzando en profundidad, la presión va aumentando. Y eso es una experiencia que tenemos nosotros cuando nos metemos en una piscina. En la medida que vamos bajando en profundidad, la presión sobre nosotros va aumentando. Otra cosa importante es que si no queremos variaciones bruscas en presión, fíjense que esta sumatoria de fuerza en Y me está dando igual a 0. Que sea igual a 0 significa que se comporte más o menos en reposo esa columna de fluido que tenemos por encima. Si nosotros practicáramos apnea y bajáramos a profundidades muy grandes, estamos hablando de 90 metros, estamos hablando de profundidades bastante largas, para poder subir a la superficie deberíamos subir a velocidad constante. ¿Por qué velocidad constante? Bueno, para que el fluido que tenemos encima no se comporte de manera dinámica, sino que se comporte de manera estática.
velocidad constante. Esa velocidad constante implica aceleración igual a cero, implica que la sumatoria de fuerza en Y es igual a cero y las variaciones de presiones se pueden predecir por las ecuaciones de la ley de Stern. En el mismo recipiente, entonces en vez de un cilindro, yo puedo tener un cubo diferencial de volumen de ese fluido que sigue estando en reposo, obviamente. Entonces, ese cubo diferencial tiene aristas, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, como se puede ver aquí en la figura. Sacamos un cubo diferencial del mismo fluido, lo colocamos acá, y decimos lo siguiente, mira, como desde el punto de vista de cálculo, lo que son los cubos diferenciales, las áreas diferenciales, todo siempre es, digamos, en función de un cuadrado, un cubo, son ese tipo de figuras, digamos, muy triviales en el campo del cálculo. Aquí vamos a hacer un poquito diferente y vamos a agarrar este diferencial que aparece aquí, que ya de por sí es muy pequeño, y lo vamos a aportar en dos cuñas, que sería este diferencial y este diferencial. Ahora los diferenciales van a ser triangulares. Entonces, si yo lo corto en forma de cuña, se me genera una superficie aquí inclinada que tendría un diferencial de S de lado, ¿ok? Ese sería el diferencial de S. Porque la profundidad, es decir, penetrando a la pantalla, tendría diferencial de Y. Entonces voy a hacer una cuña vista de perfil aquí, otra cuña vista de perfil, que si yo uno las dos cuñas que aparecen aquí, me daría esta cara. ¿Ok? Y si lo veo en forma de volumen, me daría entonces el cubo completo. Oye, entonces, como este fluido tiene un peso específico y la cuña también va a tener un peso específico, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener nosotros acá es que el diferencial de peso que yo tengo, el diferencial de peso es igual a gamma diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, porque esto sería un diferencial de volumen. Entonces, como el peso específico es constante, vamos a tener que el diferencial de peso multiplicado es igual al peso específico del fluido multiplicado por un diferencial de volumen. Ese es el diferencial de peso de esto. Pero como lo estoy dividiendo en dos cuñas, ese peso lo tengo que dividir entre dos. Entonces, ese diferencial de peso que vamos a trabajar nosotros va a ser igual al que habíamos calculado, este W, dividido entre 2. Ok, ya tenemos el diferencial de peso. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de la estática aquí, ¿no? Entonces, la ecuación de la estática sería sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Veamos cuáles son las sumatorias de fuerza en Y. Entonces vamos a tener, como esta fuerza S es perpendicular a DS y esta fuerza es perpendicular a esta, ¿ok? Entonces yo puedo decir que lo puedo ver en los ángulos o lo puedo ver con respecto a la horizontal, el ángulo que forma FS, o con respecto a la vertical. Entonces, si yo lo veo con respecto a la vertical, tengo que ver que esta fuerza es perpendicular a esta línea DS que tengo acá. Y la vertical es perpendicular a la horizontal, a DX. Por lo tanto, la fuerza FS forma con la vertical un ángulo que es igual a θ, a este ángulo que aparece aquí. Entonces, la sumatoria de fuerza en Y sería Fs por el coseno de θ hacia abajo más Fx hacia arriba menos el peso, pero el peso sería ese diferencial de W que nosotros habíamos calculado anteriormente. Nos quedaría esta ecuación de sumatoria de fuerza en Y. En X vamos a tener entonces que Fz menos Fs multiplicado por el seno del ángulo θ, que sería esta expresión que aparece aquí. Ya tengo sumatoria de fuerza en Y, tengo sumatoria de fuerza en X, y lo que vamos a hacer entonces es sustituir tanto las funciones trigonométricas como ese diferencial de peso en mis ecuaciones anteriores. Veamos entonces que el coseno de θ es igual a dx entre ds, por eso lo colocamos aquí, dx entre ds. Que ese W ya lo habíamos calculado, es gamma por dx de y de z dividido entre 2, y fx va directamente en la horizontal. En la sumatoria de fuerza en X tenemos el seno de θ,
pero el seno de tita de este ángulo es dz entre ds. Por eso lo sustituyo acá, en esta expresión. Y otra cosa que podemos hacer es identificar quiénes son Fz, Fx y Fs, porque de acuerdo a la definición de presión, acuérdense que la presión es fuerza sobre superficie, entonces vamos a ver en Fz. En Fz, que aparece aquí, dividido, Fz dividido entre dz multiplicado por dy, nos da la presión. ¿Ok? Entonces, Fz dividido entre dz multiplicado por dy, nos da la presión en esta cara. Esa presión en esta cara la voy a llamar Pz, esta presión. ¿Ok? De manera que el Fz, despejándolo de ahí, tiene que ser igual entonces a la presión Z multiplicado por dz multiplicado por dy. Igual podemos hacer en esta cara, que podemos decir que Fx igual a la presión en esta cara por el área de esa cara, que es dx dy. Igual podemos hacer acá. De manera que en mis ecuaciones anteriores vamos a sustituir la fuerza por estas ecuaciones que aparecen aquí en función de la presión. Y nos va a quedar estos términos que aparecen acá. Y observamos lo siguiente. De esta sumatoria de fuerza, esta ds con esta ds se me simplifica. Me queda entonces aquí un producto de x de y de este lado. ¿Ok? Y nos damos cuenta que esta expresión que aparece aquí es un diferencial de tercer orden. Y de este lado vamos a tener diferenciales de segundo orden. En cálculo aprendimos que los diferenciales de tercer orden son mucho más pequeños que los diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es aproximadamente 0. Y al hacer esto aproximadamente 0, entonces me queda esta primera ecuación como la ecuación que yo tengo aquí abajo, que sería esta. Menos ps de x por dy más px de x por dy igual a 0, donde dx de y se simplifica y me queda simplemente que ps es igual a px. De la ecuación de sumatoria de fuerza en x, podemos hacer algo semejante. Este ds se me cancela con este ds y me va a quedar acá dz de y aquí me queda dz de y. Por lo tanto, de esta expresión puedo deducir que pz es igual a ps, como sucede acá. Pero si ps igual a px y pz igual a ps, entonces pz tiene que ser igual a px. Por lo tanto, se me cumple esta igualdad. ps igual a px igual a pz. Eso nos permite a nosotros establecer que la presión en un punto a cierta profundidad del fluido es independiente de la dirección que yo tome. ¿Ok? Lo que quiere decir que la presión es la misma en cualquier dirección. Y a eso lo que vamos a definir como ley de Pascal o principio de Pascal. ¿Okay? Eso es lo que vamos a definir nosotros como la ley de Pascal. La presión permanece igual a una cierta profundidad siempre que yo tenga una cierta profundidad en un fluido, a la misma profundidad del fluido. Ese sería entonces el desarrollo de las dos ecuaciones con que vamos a trabajar más adelante. Es importante que deduzcan estas dos ecuaciones, que las lean entre líneas y que se comuniquen conmigo para cualquier duda que tengan sobre la ecuación de la ley de Stevin y el principio de Pascal. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que con el principio de Pascal nosotros podemos trabajar con las dos, con la ley de Stevin y el principio de Pascal, podemos trabajar con la manometría. Podemos diseñar manómetros diferenciales, diseñar manómetros tipo U. Podemos diseñar o calibrar manómetros tipo Bourdon, que son los manómetros que normalmente se utilizan en la industria, que son aquellos que parecen un relojito. Esos serían los manómetros tipo Bourdon. Más adelante, cuando hagamos algunos problemas, les voy a mostrar algunos manómetros tipo Bourdon para que los visualicen y lo tengan más o menos claro. Ok, eso sería entonces la parte teórica, la primera parte de esta entrega. Gracias por su atención y nos vemos entonces en la próxima entrega.